¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones y nos aventuramos a hacer análisis de los libros que vamos leyendo y que nos van gustando y que con gusto queremos compartir con todos ustedes que nos ven. Y de antemano, muchas gracias por hacerlo. Y bueno, nuevamente estamos aquí con un libro interesante, un libro entretenido, un libro del cual con mucho gusto quiero hablarles. Y sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar, que es El Voluntario. Y nos dice un subtemita, por llamarlo así, El Voluntario, la verdadera historia del héroe de la resistencia que se infiltró en Auschwitz. El cual es del autor, perdón, Jack Fairweather. ¿No? Estamos ante esta novela un poco voluminosa, se llama El Voluntario. Y posiblemente este nombre, Auschwitz, le suene familiar, sobre todo si conocen un poco de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Hice algunas anotaciones aquí en mi libreta, como comúnmente lo hago, para no dispersarme y tener una especie de hilo conductor en este video. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Estoy un poco afectado de la garganta, espero que no se note mucho. Y también que si por lo regular se escucha bajo el video, bueno, les pido de favor que se pongan unos audífonos para que tenga mejor definición. Ya iremos, eh, bueno, digamos, vamos a invertir en un mejor equipo para seguir grabando estos videos. Pero bueno, trabajamos con lo que hay. Bueno, como les decía, El Voluntario está escrito por Jack Fairweather. ¿Y quién es este autor? Bueno, brevemente les digo su semblanza. Es un periodista galés del Reino Unido. Ha sido reportero de guerra en Irak y en Afganistán, jefe del Daily Telegraph en Bagdad y reportero gráfico para el Washington Post en Afganistán. Y bueno, a su trabajo periodístico le ha valido algunos reconocimientos internacionales. Y bueno, esa es la semblanza del autor. Y bueno, a últimas fechas he visto publicados varios libros escritos por sobrevivientes de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, lo cual creo que desde luego es válido, pues estas memorias lo que tratan o lo que intentan tal vez es de alguna manera reflejar el horror vivido y que estos actos inhumanos no se vuelvan a repetir, ¿no? Aunque la historia nos ha hecho lo contrario. Y bueno, y de verdad he visto varios en algunas librerías, sobre todo, por ejemplo, donde compré había como unos cuatro o cinco más tal vez perdón, de diferentes sobrevivientes de los campos de exterminio alemán. Pero bueno, me llamó más la atención este. Y bueno, hablando de lo estrictamente literario, ignoro si todos esos libros valgan la pena. Y como les decía, encontré este que es para mí sí. Y bueno, lo leí. Y bueno, de eso vamos a comentar. Bueno, su título, El Voluntario, la verdadera historia del héroe de la resistencia que se infiltró en Auschwitz. Y bueno, el protagonista, o muchos podrían imaginar que se trata de algún judío, ¿no? Por lo regular fueron los que más los basaron en el holocausto para el exterminio judío, ¿no? Él es un polaco, ¿no? Un polaco de la resistencia de su país contra los nazis. Y bueno, cuyo nombre es Witold Pilecki, es un polaco llamado Witold Pilecki. Y bueno, y comenzando, ¿por qué el voluntario? Bueno, pues Witold eh, en una misión, le encomiendan una misión sus superiores para que entre voluntariamente, este es casi un decir, a Auschwitz, ¿no? El campo de exterminio más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿cuál es su misión? Bueno, es dirigir una resistencia interna en el campo y con esto lograr que algunos prisioneros pues logren escapar y él mismo también se da la tarea de hacer algunos informes, obviamente confidenciales, en la clandestinidad para hacerlos llegar hacia el bando aliado, ¿no? Los que estaban en contra de los países comúnmente llamados del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. Bueno, por cierto, antes de continuar, nos dice el autor que estamos ante una historia real, ¿no? Incluso documentada, ¿no?
es un hecho de la vida real. Incluso nos va dejando algunas anotaciones al final del libro, las famosas notas, como viene por capítulo, ¿no? Si hay alguna frase, algún dato, bueno, nos tiene la referencia bibliográfica de dónde sacó ese dato. Y bueno, continuando con la historia, Witold, o Witold, no sé cómo se pronunciará, no sé polaco, Witold es un idealista. ¿Y por qué lo es? Creo yo que lo es porque él deja atrás su vida ya hecha, deja atrás a su familia, ¿no? Por la causa. Y en ese sentido creo que de alguna manera es un héroe, porque los héroes históricos pues abandonan todo lo que ellos han logrado para lograr, valga la expresión, un objetivo mayor y más trascendente que su propia vida, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene en mente Witold, ¿no? Al tomar este papel importante para la resistencia de su país, para no ser conquistados por los alemanes. Recordemos, si no me equivoco, si esto no me falla, el primer país invadido por los nazis fue Polonia, ¿no? Porque Austria, como ustedes saben, Austria fue, digamos que se rindió voluntariamente, no hizo ningún tipo de resistencia. En fin. Y bueno, este libro llamado de no ficción, basado en hechos históricos, pues bueno, tú como lector, entonces lo abordas de forma distinta, ¿no? Porque dices, bueno, esto lo que pasa acá es algo que realmente sucedió en la vida real, ¿no? Y entonces ya pues lo abordas de una forma un tanto distinta. Aunque si es ser sincero, en la narración, pues bueno, creo que tiene ciertos atisbos de ficción, porque obviamente no se puede conocer totalmente a detalle todos los acontecimientos que se fueron sucediendo, sobre todo en la cuestión de los diálogos de los personajes que se van sucediendo en esta novela histórica de no ficción, por ponerle un nombre. Y bueno, y creo que esto bien podríamos llamar pues talento literario, ¿no? Talento narrativo, para que el lector no se aburra, ¿no? Para que la novela no se vuelva pues tediosa o predecible. Y bueno, ¿por qué? Porque sucede que a muchos lectores pasa o nos ha pasado que ya como que anticipas de qué va la novela, cómo va, o de qué asunto va el libro, cómo crees que va a terminar, y sucede lo que estabas de alguna manera predisponiendo en la lectura. Y bueno, y creo que también muchas veces pues no los terminas, ¿no? Porque se te vuelven tediosos, aburridos. En mi caso muy personal, ¿no? Me sucede con algunos bestsellers que he leído, no he leído muchísimos, pero sí he leído algunos. De Dan Brown, por ejemplo, he leído creo que tres. Pero bueno, suceden que muchas veces, y también en literatura, ¿no? Hay libros en que no te atrapan y pues los dejas, ¿no? Ya decía Borges, si un libro no te gusta, pues no es necesario que lo termines, ¿no? Como que a la fuerza. La literatura es un disfrute, no una obligación. Y bueno, y me puse a pensar entonces si el voluntario, permítame, en estos videos no hago cortes, y bueno, me puse a pensar si el voluntario es un bestseller, ¿no? Y digo, si lo es, bueno, podría hacerlo, porque su discurso es bastante rápido, no hay figuras retóricas, no hay artilugios literarios, no hay juego de voces o juego de palabras, ¿no? Simplemente está contándonos una narración trepidante, interesante, ¿no? Al estilo muy cinematográfico, porque esto bien podría hacerse una película sin problema, ¿no? Obviamente que también hay, cuando se trata de literatura como tal, pues muchas veces no se puede hacer una película, que ha habido casos que se han hecho adaptaciones de los libros de literatura a películas, pero obviamente siempre, siempre van a faltar muchas cosas, sobre todo ese asunto literario, ¿no? Es lo que yo creo, que cuando se hace una adaptación falta ese asunto literario que muchas veces no se puede trasladar a la pantalla. Y en este caso sí, es una novela que bien podría ser una película. O por ejemplo, no me imagino que alguien se atreva a hacer la película del Ulises de James Joyce, ¿no? Bueno, duraría unas 10 horas, no sé. En fin. Bueno, entonces volvamos al tema principal. El voluntario es un libro entretenido con una narración fluida, ¿no? El autor pues no se detiene demasiado en la cuestión
psicológica de los personajes, ¿no? Aunque describe muy brevemente cómo eran simplemente y la relación con Wito. Y bueno, que narra además, bueno, los horrores del holocausto, los genocidios cometidos en los campos de concentración. Incluso aquí se viene una descripción pormenorizada de cuántas personas entraban a las cámaras de gas, cuántas personas llegaban en los trenes, cuántas llegaban y realmente cuántas no salían, ¿no? Miles y miles de personas fueron exterminadas en esos campos de concentración. Y de todo eso está tomando datos Whittle para mandárselo a los aliados para que intervengan en el campo de concentración. ¿Y qué creen que sucede? Pues nada, los aliados no se meten en ese momento y las muertes se suceden y se suceden y Whittle llega a un momento como de desesperación que no ve acción. Hay un poco de espionaje, hay un poco de huida de algunos prisioneros, entonces muy trepidante esta, esta, esta novela. Y bueno, incluso nos trae fotos de los personajes reales que van apareciendo ahí, los prisioneros que algunos tienen relación con Whittle. A ver, déjame ver si encuentro alguna. Sí, aquí por ejemplo, se puede ver claramente. Son algunos prisioneros que pertenecen a las células de resistencia en el campo de concentración. Muchos de ellos no sobrevivieron. Y bueno, y ya al final como le decía Whittle Pilecki, si fue un héroe o no, bueno, Jack Fairweather trata de hacer ese reconocimiento. Y bueno, no les diré el final porque, bueno, se los anticipo, el final no fue el más feliz para Whittle. Fue juzgado después prácticamente de la salida de Auschwitz, después de salir de ahí y de hacer, de seguir y continuar en la resistencia ya en combate contra los alemanes. Bueno, su final, bueno, no fue el que todos esperábamos, pero sí el autor le da un reconocimiento por todo lo que hizo, porque su vida, o más bien lo que hizo, pues no era conocida por muchas personas. Por cierto, aquí está Whittle, él es, ¿no? Cuando es hecho prisionero. Bueno, lo que hace el autor es darle un reconocimiento y que su historia se conozca, la documenta, se vale de familiares, de personas que posiblemente lo conocieron, muy pocas en vida, por cierto, porque han pasado muchos años. Y bueno, ya para no extenderme demasiado, perdón por eso, pero sí es una novela muy entretenida. Si tienen la oportunidad de leerla, de verdad les aseguro que se la pasarán bien, sobre todo si les gustan las historias de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, que de verdad hay muchos libros que están saliendo ahorita. Yo, el que más me gusta posiblemente sea el de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Esa es una novela muy interesante, la cuestión psicológica es otro nivel, ¿no? Y esta es una novela más bien para entretenerse, para mantenerte ahí al tanto de los acontecimientos. Y bueno, y al final, si El voluntario de Jack Fairweather es un bestseller, bueno, eso ya creo que es indistinto. Si una novela es interesante y vale la pena leerlo, bueno, creo que también hay esos libros llamados muy vendidos que bien valen la pena leer, no todos, porque estoy leyendo un libro de ensayos donde habla de que esos libros por lo general son llamada literatura light, ¿no? Literatura de consumo mayoritario, donde no requiere mayor esfuerzo intelectual, pero que te la pasas bien. Y ojo, aclaro, se requiere cierto talento para escribir historias interesantes y trepidantes. Ya la cuestión de literatura como tal, o llamada alta literatura o calidad literaria, bueno, ya es otra cosa. Aquí hablamos de una cuestión de calidad narrativa, una especie de thriller. En fin, ya para ir concluyendo este video, si lo ven por ahí, El voluntario, por cierto, fue publicada originalmente en la versión en inglés en 2019, la primera edición en España en 2020 y la primera edición en México en 2021. Una novela así bastante extensa que tiene déjenme leer, más de 400 páginas la historia en sí y casi 100 páginas de puras notas. En fin, esto fue la reseña del día de hoy. El voluntario, la verdadera historia del héroe de la resistencia que se infiltró en Auschwitz.
de Jack Fairweather, editado por Roca Editorial. Si lo pueden ver y les llama la atención las historias de los campos de concentración y los sobrevivientes, obviamente, y una historia así eh, distinta, sobre todo que no está protagonizado por una persona de origen judío, que obviamente ayudó a varios de ellos, bueno, este libro puede ser de su interés. En fin, gracias por ver el video. También te invitamos a nuestros blogs, palabradesimio.blogspot y musicadesimios.blogspot, para que nos vayas a leer, te lo agradecería mucho. Y bueno, gracias por compartir, por comentar. Ayúdanos a llegar a más lectores, uno o dos más cada día o cada semana, cada mes, no importa. Yo lo agradezco muy, muy profundamente, porque nos alienta a continuar con estos videos en los cuales me la paso bien, me divierto, me gusta hablar de libros, y que ojalá se contagie esa emoción al hablar de esos libros con los cuales nos la pasamos bastante bien. Y bueno, sin más por agregar, felices lecturas, eh, feliz año nuevo ya que acaba de comenzar. Bueno, que sus lecturas pendientes y las lecturas que quieran tener en este año nuevo gregoriano, bueno, se les cumplan. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio de su confiable, honesto y a veces necio, porque aquí seguimos, Latidos de Simio. Adiós. Lean El Voluntario.